escudriña, en cierto modo ignoramos. Cuando a uno le dicen ignorante, es que ignora, que no sabe. No es que sea ignorante, analfabeta, no. O ignorante es que no sabe, que ignora cualquier situación. Entonces en esta mañana quiero que vayamos y vamos a ver una parte acerca de Pablo, y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a mirar hoy desde el 20 hasta el 31, amén. Hechos 9, 20 hasta el 31, amén. Aleluya, aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, amén. Dice Hechos 9, 20 y lo vamos a leer hasta el versículo 31. Dice la palabra: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén y amén. Aquí vamos a hacer un pequeño recorderis de todo lo que hemos visto, así como lo más importante desde la iglesia primitiva a sus inicios. Y vemos primeramente, para poder llegar y entender lo que está hablando el Señor, quiero que hagamos y recordemos un resumen pequeño. Y la iglesia primitiva, primero vemos que todos eran unánimes juntos. Recuerdan que cuando nosotros estudiábamos el libro de Hechos, dice que todos tenían un mismo sentir, todos oraban juntos, todos se amaban, todos estaban en un mismo propósito, y dice que todos eran unánimes juntos, tanto así que vendían aún las propiedades y las compartían todos, ninguno pasaba necesidad. Era una iglesia donde Dios estaba. Y luego, después de ello, dice que viene el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y se derrama en la multitud. Dice que estaban todos unánimes juntos, y viene un estruendo como de fuego, dice, y viene el Espíritu Santo y se posa sobre cada uno de ellos, sobre los apóstoles. Dice que hablaban lenguas, y quiere decir que en esas lenguas hablaban las maravillas de Dios, las lenguas, los idiomas que hablaban estos hombres, enseñando y hablando las maravillas de Dios. Y dice que muchos de ellos estaban atónitos, decían: ¿pero qué es esto? Algunos entendían que era la presencia de Dios, pero otros decían: están llenos de mosto, están borrachos,
porque siempre el ser humano va a mirar con los ojos naturales y va a juzgar todo aquello que es espiritual. Y ellos dijeron, están llenos de mosto, están borrachos, están ebrios, pero Pedro les explica, y quiero que por un momentico, para recordar, por un momentico vayamos ahí a Hechos 2:16, por un momento, para que ustedes recuerden acerca de esta enseñanza tan maravillosa. Hechos 2:16, aleluya, dice, mas esto, y Pedro les explica desde el versículo 14, cuando dice que estaban llenos de mosto. Entonces Pedro en el versículo 14 les dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí es donde viene y él dice que ya el profeta Joel había profetizado lo que iba a suceder ese día de Pentecostés. Y entonces comienza, y si quiere vayámonos por un momentico al profeta Joel 2:28 al 29 para que lo recordemos, mis amados. Es importante tener en cuenta que ya como hijos de Dios tenemos que aprender a entender la escritura, aleluya. El profeta Joel 2:28, aleluya, aleluya. Si alguien lo tiene, y 2:28 y 29, aleluya. Joel 2:28 y 29, el que lo tenga por favor, aleluya. Joel, amén. 2:28, sí. Y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Entonces el profeta Joel ya lo había profetizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya le había mostrado lo que iba a suceder el día de Pentecostés, y por eso dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí nos cita la palabra, ahí mismo donde estábamos, Hechos 2:16, dice, y en el 17 comienza a decir lo que el profeta Joel les profetizó. Y es donde nosotros tenemos que entender que esta palabra se cumplió en el día de Pentecostés con los apóstoles, aleluya. Y cuando ese día se cumplió esa profecía, ellos fueron empoderados, los apóstoles, los discípulos y todas aquellas personas fueron llenas del Espíritu Santo, fueron empoderados, aleluya. Dice que fueron empoderados de lo alto con señales y maravillas. Y vienen las señales y las maravillas que los apóstoles hacían. Ellos oraban y las personas se sanaban. Ellos hacían cosas maravillosas, pero porque tenían el poder de lo alto, porque era necesario, mis amados, que ellos tuvieran esas señales, porque Dios necesitaba confirmar con las señales que eran enviados directamente de Dios, para que la palabra quedara escrita como la tenemos de hoy en día, mis amados. Y todo eso es importante entenderlo y recordarlo. Y dice que después de todo esto son perseguidos los apóstoles por predicar a Jesús. Algunos fueron encarcelados, otros fueron maltratados, otros fueron azotados, y viene una persecución impresionante para con todos ellos. Y es cuando luego matan a Esteban, ¿recuerdan? Matan a Esteban por estar porque dio un discurso acerca de nuestro Señor Jesucristo, un discurso maravilloso, que en ese discurso prácticamente mostró toda la Biblia. Y en ese discurso él les mostraba a todos aquellos judíos y a todos aquellos que estaban, les decía, ustedes mataron al Cristo de la gloria, y lo mataron a Esteban, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y con su Santo Espíritu
él pudo ver los cielos abiertos y él dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado, Señor. Y veo los cielos abiertos y él murió completamente lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Este hombre empoderado de la presencia de Dios. Pero Dios permitió todo esto porque Dios lo permitía. Y algo muy importante, todo esto lo encabezó Saulo de Tarso, el hombre perseguidor de la iglesia, el número 1 que odiaba a la iglesia y que odiaba a los primeros cristianos. Y es donde se levanta y empieza esta persecución impresionante con la iglesia. Pero Dios le permitió porque era un propósito de Dios. Era un propósito divino que Pablo se le endureciera su corazón y fuera y persiguiera a la iglesia primitiva. Porque si no fuese así, los discípulos y aún los apóstoles quizás no se hubieran esparcido por el mundo entero para predicar su palabra. Y es donde luego viene Felipe, un hombre de los 7, uno era Esteban, otro era Felipe, viene y predica la palabra con denuedo, también lleno de la presencia de Dios. Y recordemos que el Señor le permitió a Felipe ir a donde un eunuco y enseñarle la palabra, un hombre que venía de tierras muy lejanas, y le enseña la palabra. Y este hombre le dice: pero ¿cómo aprenderé si nadie me explica? Y es donde Dios comienza, y ahí es donde el Señor empieza por medio de Felipe a evangelizar a aquel hombre. Y sé que este hombre también pudo ir a evangelizar a los suyos. Aleluya. Y todo esto se presenta porque Dios lo permitió, mis amados, porque Dios permitió y puso dureza en el corazón en Saulo de Tarso. En ese momento Saulo estaba ciego, pero luego vemos la conversión de Pablo. Saulo de Tarso, hombre perseguidor que odiaba todo lo que tuviera que ver con Dios, pero cuando Dios lo llama es algo muy maravilloso. El Señor lo llama y dice que él iba caminando, iba con sus hombres, y dice que de repente el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es dura cosa porque es imposible que se enfrente contra Dios y que lo pueda vencer. Y es donde Saulo cae de rodillas y dice: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le puso ceguera física. Y es cuando el Señor le manda que vaya a Ananías, un hombre, para que ore por él. Y dice que cuando él se le abrieron sus ojos nuevamente, porque duró 3 días, dice que se le abrieron sus ojos, dice que caían como escamas, pero Dios permitió que Saulo quedara ciego, y cuando quedó ciego pudo ver su ceguera espiritual. Era necesario que quedara ciego físicamente para que pudiera ver su ceguera espiritual. Y ahí es donde Saulo dice: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces perseguí tu iglesia? ¿Cuántas veces hice lo que no era correcto? Pero te pido perdón. Y se arrepiente Saulo de Tarso. Y ahí es donde vamos a ver hoy, de aquí en adelante, qué sucede con Saulo de Tarso. Dice ahí en el versículo 9 al 20, pero quiero que primero, si quieren tomar apuntes, esta enseñanza le coloqué como título: de acusador a defensor. De acusador a defensor. Ese es el título de esta enseñanza. Él era el acusador, pero luego fue el gran defensor. Podríamos también decir del odio al amor. Podríamos también decir de perseguidor a perseguido. Y cuántas cosas podríamos decir. Pero Pablo, un hombre que en este momento dice: Señor, perdóname, y se llena con la presencia de Dios. Pero Dios, cuando lo llama, le dice ahí en el versículo, quiero que lo vean, Hechos 9:16. Aleluya, aleluya. 9:16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le dijo: todo lo que tienes que padecer por causa mía, por causa de mi nombre. Y aquí
es donde Pablo comienza su ministerio. Pablo ahí en el versículo 20, 9, 20 y 21, miremos 9, 20, 21 y 22, miremoslo nuevamente. Dice 9:20, dice, enseguida, después de que sucedió todo esto, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo comienza su ministerio. Pablo comienza a predicar ahí en Damasco, pero el pueblo estaba atónito, el pueblo estaba confundido. ¿Cómo iban a creer en una persona que hace poquito, hace no muchos días, estaba persiguiendo a la iglesia? Decía que él iba a las casas y sacaba a las mujeres y aún las arrastraba por el cabello, dice la palabra. Dice que llevaba a todos aquellos que invocaron el nombre de Cristo, los llevaba presos. Y dice que él tenía la autoridad de los sacerdotes. Y era algo tan impresionante. Este hombre odiaba tanto la iglesia, odiaba tanto los cristianos, que fue el más grande perseguidor de la historia. Aleluya. Pero dice que el mismo que persiguió a los cristianos y los mató y los mataba, ahora estaba proclamando la fe. Pero proclamaba la fe, pero la gente ya no creía. La gente pensaba quizás que él se estaba encubriendo, que él estaba haciendo, quizás mintiendo para precisamente ganar a esas personas y luego llevarlas. La gente no le creía. Dice que la fama de él, de Saulo de Tarso, de perseguidor de cristianos, era también conocida entre los judíos de Damasco. Pero cuando los judíos ven que Saulo comienza a predicar a Cristo, se molestan porque dicen, este hombre, ¿qué le pasa? Y comienzan a molestarse, se ponen muy molestos y empiezan ellos ahora a perseguir a Saulo de Tarso. Y dice que no solamente, se ponen molestos no solo porque Saulo se convirtió al cristianismo, sino porque además proclamaba de que Jesús ciertamente era el Salvador de Israel. Ciertamente Jesús era el Mesías. Y estos hombres, los judíos, ellos decían, ¿qué le pasa a este hombre? Y comienza la persecución contra Pablo ahora. Pero qué bonito, ahora Dios permite precisamente estas enseñanzas que quedaron escritas en la palabra para que nosotros seamos sabios, que nos fortalezcamos más cada día en Dios, que veamos si este hombre Saulo de Tarso, y no solo él, sino todos aquellos que proclamaban la verdad, que proclamaban la palabra, a ellos fueron perseguidos en gran manera, y no de una manera como de hoy en día nosotros quizás somos perseguidos, porque quizás nuestra persecución es que nos miran mal. Nuestra persecución de pronto es que no me saludaron y no vuelvo a la iglesia. Mi persecución o nuestras persecuciones a veces son tan inmaduras, mis amados, que porque no me saludó, que porque me miró mal, porque me hizo una mala mirada, por eso no vuelvo y por eso dejo todo tirado. Pero Saulo de Tarso contra él empezó una persecución verdaderamente fuerte, pero él era un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Yo quiero que vayamos primeramente por un momentico, 1 Corintios 4:12. Aleluya. 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 Aunque este hombre era perseguido, aunque Saulo de Tarso era perseguido, ahí en la palabra dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Aunque él sabía que padecía persecución, era un hombre lleno de la presencia de Dios y sabía que tenía que soportar
porque Dios también lo empoderaba de su Santo Espíritu, aleluya, como lo hace con nosotros, mis amados, como lo hace con nosotros cuando llega la aflicción, cuando llega el desánimo, cuando llega la persecución, no la persecución como acabo de decir, sino persecución, cosas fuertes, cuando llega el problema, la dificultad. Nosotros ahí es donde tenemos que decir: Señor, me fortalezco en ti. ¿Y cómo nos fortalecemos en Cristo? Aquí, conociendo su palabra. De esa manera nos fortalecemos en el Señor, aleluya. Pero Saulo, este hombre que nos deja un gran ejemplo, dice que Saulo mucho más predicaba a Jesús y los judíos se confundían. Él más y más predicaba, aunque sabía que él ya había persecución contra él, pero mucho más. Y los judíos decían: ¿qué le pasa? Y se sentían confundidos los judíos. Pero Dios le daba ese poder a Saulo de Tarso para que fuera un hombre esforzado y valiente y predicara la palabra de verdad. Aleluya. Quiero que nuevamente volvamos a Hechos 9, porque ese va a ser nuestro texto que vamos a estudiar en esta mañana. Hechos 9, vayámonos al versículo 23. Aleluya. Aleluya. Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya no soportaban más escuchar a Saulo de Tarso predicando acerca del Cristo de la gloria. Ya no aceptaban y no permitían, porque los judíos y todos aquellos, ellos eran los poderosos y ellos no aceptaban un poder más grande que el de ellos. Por eso ellos se sentían en cierto modo confrontados cuando decía Saulo de Tarso predicaba a este Jesús que sí era el Rey de Reyes. Y ellos se sentían confundidos, y precisamente como no tuvieron argumentos, dice que resolvieron en consejo. Ellos hicieron en cierto modo una reunión y dijeron: matemos a este hombre que nos está haciendo estorbo. Y querían matarlo, dice, y resolvieron en consejo matarlo. Pero fue tan poderoso el argumento de Saulo, que señala que Jesús es el Cristo, que los judíos definitivamente no podían hacer más, sino lo único que podían hacer era matarlo para callarlo. No había más nada que hacer, y por eso ellos tomaron esa decisión de matarlo. Tomaron la decisión, pero todo está en manos de Dios. Aleluya. Dice que contaban con la cooperación del gobernante de Damasco bajo el rey Aretas. O sea, no solamente eran los judíos, sino también el gobierno. Lo perseguían a Saulo de Tarso porque lo querían matar. Lo querían en cierto modo callar. Pero Dios es bueno, aleluya. Dios en su misericordia, Él sabía que Él era un hijo de Él, y el Señor lo guardaba, aleluya. Lo empoderaba más de su Santo Espíritu. Y Pablo, Saulo de Tarso, ese hombre que en un día fue ese perseguidor, ahorita estaba lleno de amor y decía: no importa si tengo que morir por causa tuya, Señor, pero Padre, tú eres el más importante, aleluya. Y yo quiero que vayamos por un momento ahí a 2 de Corintios 4, 8 y 9, aleluya. 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 Dice el 8 y el 9, dice que estamos atribulados. Ahí el apóstol Pablo sabía la tribulación que tenía. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Él tenía esa confianza que aunque estuviera atribulado en todo, no estaba desamparado, no estaba angustiado, aunque tuviera esos apuros, aunque estuviera atribulado, aunque vieran muchos problemas. Él tenía la confianza en su Dios, el que lo había llamado,
Qué lindo, dice, en apuros, aunque estoy en apuros, él quizás decía, aunque estamos en apuros, pero Dios está con nosotros, no nos desesperamos, porque sabemos que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Él lo tenía en su corazón y así lo debemos tener nosotros, mis amados. Aunque estemos angustiados, no debemos de estar desesperados. Aunque estemos, dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él sabía que independientemente de todo, tenía un Dios todopoderoso, un Dios que lo llamó a su gloria eterna y que Él lo iba a defender, pasara lo que pasara, lo iba a defender y lo iba a sacar en victoria. Aleluya, fuerte para nuestro Dios ese aplauso, aleluya, fuerte ese aplauso, mis amados, aleluya, aleluya. Y esto nos enseña a nosotros como hijos de Dios, que aunque tengamos los problemas más grandes de esta tierra, más grandes, porque para nosotros son problemas grandísimos, siempre tengamos la confianza en que Dios nunca nos dejará. Y que si Dios permite algo, dice la palabra de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice que a los que amamos a Dios, Él nos permite las cosas, aún las cosas malas no las permite, porque todo a la final va a ser para bien. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. 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 Quiero que volvamos a Hechos 9. Aleluya. Y vamos a ver el versículo 24 y el versículo 25. Aleluya. Aleluya. Dice, el versículo 24 dice, y el 23 recordemos que dice que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. El 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aleluya. Entonces dice que lo bajaron por el muro, descolgándolo de una canasta. Dice que cuando los judíos no podían confrontar a Saulo por medio de sus argumentos, hacían entonces uso de otra táctica que consistía en eliminarlo. Y esto tuvo que ser muy frustrante para Pablo, no tuvo que ser nada fácil saber. Yo creo que para ninguno de nosotros sería fácil saber que nos están persiguiendo para matarnos, que nos esperan en qué momento salimos por esa puerta para dispararnos o para cogernos y matarnos. Para Pablo no fue nada fácil, ni para los que estaban con él, porque ya algunos conocían que verdaderamente Saulo de verdad había cambiado. Y para ellos y aún para los discípulos, dice que los discípulos lo tomaron de noche. O sea, esperaron que los judíos se descuidaran y dice que lo tomaron de noche y lo bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. O sea, querían guardarle su vida. Pero todo esto era propósito de Dios, mis amados. Todo esto era el propósito de Dios, precisamente porque Dios ya se lo había advertido a Pablo. Es necesario que tengas que padecer por causa de mi nombre. El Señor le mostró y le dijo cuando lo llamó. Y Pablo sabía que de todas estas aflicciones Dios lo iba a librar. Pero Pablo lo sabía, era consciente que él tenía que sufrir porque ya el Señor se lo había advertido. Por eso todos nosotros como hijos de Dios, no quiere decir que cuando conocemos a Dios, como decía mi esposo y como decía Jorge, la hermanita Teresa, todos, que nuestros problemas se acaban. No, nuestros problemas muchas veces no se acaban, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vemos los problemas pequeñitos porque tenemos un Dios grande. Aleluya, aleluya, gracias Dios, aleluya, así es, aleluya. Y dice que para Pablo no fue nada fácil. Dice que esto tuvo que ser muy frustrante, y para sus discípulos
Tanto así que por salvar la vida de Pablo lo bajaron, en cierto modo lo arriesgaron, porque quizás de pronto si hubiesen estado los judíos ahí lo hubieran cogido, pero precisamente era un riesgo, pero sabíamos que Dios tenía ahí todo que ver. Dios permitió que él no vieran, o no sé, o les cogería el sueño, no sé, pero Dios permitió que Pablo saliera ileso de todo aquello. Amén. Qué bonito, Dios, siempre guardando nuestras vidas. Aleluya. Dice, los discípulos también se arriesgaron ayudando a escapar a Saulo. Ellos también, porque si los judíos hubiesen enterado que los discípulos lo ayudaron a escapar, a ellos también los hubiesen matado. Pero ellos también corrieron ese riesgo, porque todo lo bueno viene de parte de Dios. Dios les puso en el corazón que lo ayudaran. Y todo, cuando hagamos algo y que esté conforme a la voluntad de Dios, tengamos en cuenta que es como Dios poniendo ese sello y diciendo, tranquilo, yo sé, todo va a estar bien, yo pongo mi mano ahí. Qué lindo, ¿cierto? Es ahí Dios obrando en cada uno de ellos. Aleluya. Quiero que vaya por un momentico a Romanos 5:3. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gozamos. ¿Cuántos nos gozamos en los problemas? Difícil, ¿cierto? ¿Cuántos? Uno dice, me gozo en el problema. Es difícil, mis amados. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos gozamos aunque venga tribulación, angustia, dolor, aunque venga aflicción, siempre nos vamos a gozar, porque sabemos que a la postre sabemos que vendrá algo mejor, porque dice que los que amamos a Dios, todas las cosas, todas nos ayudan para bien. Aleluya. Sabemos que Dios algo hará, y aunque estemos en la dificultad más grande, Dios algo hará, abrirá caminos, hará lo que Él tenga que hacer, pero por eso Él es soberano. Gracias, Dios, por tu soberanía. Aleluya. Gracias, mi Rey, porque tú eres precioso. Aleluya. Y por ello dice el apóstol Pablo, y todos ellos se gozaban en la tribulación. Se gozaban, pero dice ahí en el Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios por ese Espíritu Santo que nos permite que viva dentro de nosotros, para que tengamos esa paciencia y para que podamos soportar la prueba, porque la prueba es importante tener al Espíritu Santo para que nos ayude a soportar, porque humanamente no podríamos, mis amados, pero gracias a Dios tenemos esa paciencia para poder soportar esa prueba, porque esa prueba produce esperanza, y esa esperanza para saber que Dios cumplirá todas las promesas que nos prometió en este bendito libro, y esas promesas serán realidad en nuestras vidas. Esas promesas se cumplirán, y se cumplirán pase lo que pase en nuestras vidas. Aleluya. Y sabemos que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice el Señor que Él cumplirá su promesa en nosotros, cumplirá su palabra en nosotros. Aleluya. Qué hermoso es tener a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Qué hermoso. Y quiero que nuevamente vayamos a Hechos, donde estamos, mis amados. Aleluya. Hechos 9, 26 y 27. Aleluya. Y entonces cuando sucede y a este hombre, Saulo de Tarso, es descolgado por ese muro, entonces él llega a Jerusalén.
Ahí vamos a ver el versículo 26 y el versículo 27, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces dice que él llegó a Jerusalén y quería acercarse a los discípulos. Quería acercarse, pero ellos le tenían miedo. Ellos quizás en su corazón pensaban: ¿será que es cierto? ¿O será que nos va a hacer, de pronto nos va a engañar y va a querernos matar? Porque creo que es natural que pensemos de una manera así, de una persona que persigue, o de un ejemplo de una persona que es ladrón y que mata, y poder de pronto tener la tranquilidad de dejar las cosas así tranquilamente sin que se las lleve uno y se venga. Uno tiene como en su corazón de que esa persona era ladrona y que de pronto se lleve las cosas. Ya hay como sí, hay como una barrera, hay como una desconfianza impresionante. Eso pasaba con los discípulos. Ellos tenían miedo. Ellos creían que esto era un engaño de parte de Saulo de Tarso. Dice que los discípulos se imaginaban que Saulo solo quería infiltrarse entre ellos. Ellos eran cautos por la presencia de Saulo. Ellos tenían temores. Ellos como que estaban ahí, como a la defensiva, ¿sí? Como que venga de pronto. Y dice que y se preguntaban si la conversión de Saulo era real o solo era un engaño para poderlos tomar presos, porque ya tenía la fama de que este hombre fue realmente un maltratador de todos los cristianos y aún de las mujeres. Entonces estos hombres tenían temores. Dice que estos discípulos tenían miedo. Y ahí dice en el versículo 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, este hombre Bernabé, a él le constaba ver cómo Pablo había cambiado de verdad. Y se les acerca y les dice: tranquilos, no tengan miedo, verdaderamente, y les cuenta todo lo que sucedió. Y es cuando precisamente dice ahí en la segunda parte después dice: el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Entonces el Bernabé en cierto modo les decía a los discípulos: tranquilos, Él es de los nuestros, no se preocupe, no tenga miedo. Él fue antes, por eso antes era Saulo, y luego el Señor permite que tenga su nombre Pablo. Antes Saulo quiere decir perseguidor de la iglesia, luego Pablo, el apóstol Pablo. Por eso cuando nos digan Saulo, no nos sintamos felices cuando le digan Saulo o hermano Saulo, así le decían por allá a alguien. No me parece nada bonito. Es mejor que le digan el hermano Pablo, aleluya, porque no somos perseguidores. Al contrario, amamos a Dios con todo nuestro corazón y lo amamos, que no nos importa si nos juzgan, no nos importa nada porque le amamos a nuestro Dios. Eso hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no era Saulo de Tarso, era ese hombre verdaderamente convertido, ese hombre que el día que el Señor lo llama, y es hermoso, ese día el Señor lo llama de una manera, porque el Señor Él dijo: instrumento me es necesario para que lleve mi palabra a los gentiles, que llevará la palabra de Él a nosotros los gentiles. Porque todos somos gentiles, porque no somos judíos. Y Dios quiso, y el propósito de Dios era precisamente, primero endureció su corazón para cumplir un propósito con los discípulos y esparcirlos por toda la tierra. Por eso Dios permitió que el corazón de Saulo fuera endurecido. Pero después el Señor, es como cuando uno en ese texto del barro y el alfarero, la vasija se echó a perder. Dice que la vasija se echó a perder y se rompió. Dice: pero era necesario hacer una nueva. Así hizo el Señor con Saulo de Tarso. La vasija se había echado a perder, pero el Señor hizo una nueva. Aleluya.
así como lo hace con nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Así Dios hace con nosotros. Nuestra vida está completamente hecha a pedazos muchas veces. Nuestra vida no tiene sentido. Muchas veces decimos no vale la pena nada. Pero el Señor permite la aflicción, permite el dolor, permite el sufrimiento, porque a la final de todo Él nos va a hacer nueva criatura. Él nos va a hacer nuevos a cada uno de nosotros y va a permitir que dentro de nosotros ya no esté ese sufrimiento, ese dolor, sino que ya todo eso sea lleno de la presencia de Dios, sea lleno de Él. Aleluya. Por eso es importante, mis amados, por eso es importante. A veces decimos dentro de nosotros, ¿por qué a mí? Y muchas veces nos hacemos esas preguntas, ¿por qué a mí? Pero deberíamos decirle, Señor, gracias, gracias, porque no es por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué? ¿Por qué permitiste esto? Pero gracias, porque no es porque tú quieres, sino porque tú me estás llevando a un mejor propósito. Aleluya. ¿Cuántos hubiésemos querido? Y yo he escuchado personas y aún cristianos que dicen, me hubiera gustado haber nacido en un hogar que tuviera todo lo necesario, que tuviera plata, y de qué te hubiera servido si tu corazón nunca le hubieses buscado a Dios. Por eso Dios permite, por eso no estoy diciendo que un rico no entre al cielo, pero por eso el Señor les decía, es más fácil que entre un camello por el huequito de una aguja y no un rico al cielo. Porque Él sabe que la persona que tiene dinero es una persona que ha puesto su confianza en el dinero. El dinero es más importante para Él que Dios. Y por eso el Señor no es que un rico no entre al cielo. Porque hay personas que tienen dinero pero son verdaderamente, de verdad aman a Dios y ponen a Dios por encima del dinero. Pero la mayoría de ricos no son así. La mayoría de ricos, su Dios es el dinero. Por eso cuando Dios precisamente nos dio a nosotros, y debemos darle gracias a Dios todos los días, que aunque estemos y hayamos nacido en un hogar disfuncional, en un hogar lleno de pobreza, lleno de dolor, de sufrimiento, digamos gracias, Señor, porque si no hubiese sido así, nunca te hubiese conocido. Démosle gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Es eso, mis amados, que tenemos que aprender todos los días de nuestras vidas. Aprendamos que Dios permite cada situación porque Él nos ama, porque Él conoce, como siempre lo hemos dicho, Él conoce el antes, el ahora y el después. Él conoce antes porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces cuando las personas dicen, ¿por qué nací? No, mis amados, dígale, Señor, gracias. No sé qué quieres conmigo, pero tu propósito se va a cumplir en mi vida. Gracias, Señor. Y dile siempre en tus oraciones, gracias, Señor, por los sufrimientos que he tenido que pasar. Gracias porque tú lo permitiste, porque si no fuese así, nunca hubiera mirado para arriba, Señor. Gracias, y siempre agradecidos con Dios, mis amados. Siempre agradecidos, aunque tengamos, y como siempre lo he dicho, aunque seamos las personas más pobres de esta tierra, aunque no tengamos a veces ni don, ni cómo estrenar, ni cómo tener riquezas y abundancia, démosle gracias a Dios, porque el apóstol Pablo, que es un ejemplo que estamos viendo, él se tuvo que enfrentar de aquí en adelante a muchísimas cosas, a muchas cosas. Si quiere, veámoslo por un momentico, ahí en el versículo en 2 de Corintios 11, aleluya. Veámoslo por un momento, todos los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo que pasar para dejarnos esta palabra a nosotros, aleluya. Aleluya, veámoslo desde el versículo 16, aleluya. 2 de Corintios 11, 16, dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo hablo
No lo hablo según el Señor, sino como en la locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Aún la misma nación se levantaba contra él. Peligros de los gentiles, peligros de los en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. O sea, esto solamente, y aquí todo, y ustedes terminan leyendo, y este hombre pasó muchísimos sufrimientos, padeció muchísimo como apóstol de Cristo. Él tuvo fueron muchas persecuciones de este hombre, precisamente porque por amor a Cristo, y no solo por amor a Cristo, sino por amor a nosotros, por dejarnos esta bendita palabra para que nosotros aprendiéramos, y en cierto modo cuando leemos esta palabra nos fortalecemos, porque sabemos que si el apóstol Pablo vivió todo esto, yo creo que nosotros no soportaríamos ni siquiera un poquito. Aleluya. Y a veces nos quejamos, mis amados, a veces nos quejamos. Y aún así a veces somos, de verdad, nos falta, de verdad, no sé qué palabra decirlo, pero nos falta tanta humildad delante de Dios, que Dios nos da tantas cosas y todavía nos quejamos. Todavía no estamos dando alabanzas, sino quejabanzas todo el tiempo. No estamos diciéndole, Señor, gracias por lo que me has dado, sino estamos mirando en lo que no nos ha dado. Y Señor, ¿por qué no tengo lo que tiene Él? Y no estamos diciendo, Señor, gracias porque yo tengo un techo. Gracias porque mis hijos están sanos. Gracias porque tengo un hogar hermoso. Gracias porque aunque no tenga que comer, te tengo a ti. Aleluya. Aunque no tenga lo necesario, Señor, te tengo a ti. El apóstol Pablo lo decía, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. De todo estoy contento, tanto en la abundancia como en la escasez. Aleluya, aleluya. Y qué hermoso, mis amados, que tengamos eso en nuestro corazón, que Dios ponga en nuestro corazón cada día ser mejores, cada día buscarle más y más. Aunque el enemigo venga como río, dice, el Espíritu de Dios levantará bandera por nosotros, aleluya. Y si el que tiene el Espíritu de Dios está empoderado, y nosotros lo tenemos, mis amados. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? Si Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿de quién temeré? Aleluya. ¿De quién temeré? De nadie, mis amados, de nadie, porque Él está con nosotros. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Y ya vayámonos a Hechos 9:28. Ya vamos terminando, mis amados. Hechos 9:28. Aleluya. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya lo aceptaron estos hombres. Dice que todos ellos, los discípulos, tuvieron miedo, pero después lo aceptaron. Al ver que, siga mi hermana, siga, Dios te
corazón, aleluya. Le aceptaron allá al apóstol Pablo, este hombre que había sido perseguidor, de perseguidor a perseguido. Estos hombres querían matarlo, pero Dios tuvo siempre cuidado de él y le guardó y le iba guardando, porque aquí solamente estamos mirando el inicio el inicio cuando empieza su ministerio el apóstol Pablo, aleluya. Qué bonito, mis amados, qué hermoso. Dice, Saulo hablaba de Jesús con denuedo. Esto quiere decir que Saulo hablaba con poder. Él hablaba con el poder de Dios, que Dios era el grande, que Él era el poderoso. Yo me imagino que Saulo les decía, Él es el creador de los cielos y la tierra. Yo creo que Él les decía, Él es el único Dios grande, aleluya. Él nunca tuvo miedo a hablar de Dios, porque Él sabía quién lo había puesto ahí. Él sabía que era el que había creado los cielos y la tierra, el que lo tenía ahí de pie. Aleluya, aleluya, qué hermoso, qué bonito. Y tanto así que vayámonos a Filipenses 1:21. Aleluya, Filipenses 1:21. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tenemos, mis amados? Aleluya. Tanto así que él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, no importa, yo predico a un Cristo vivo, a un Cristo grande, a un Cristo que todo lo puede. No importa, porque si vivo para Él, y si muero con Él me voy. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, aleluya. Si me voy con Él, estaré feliz allá con Él. Aleluya. Eso era lo que el apóstol Pablo les decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aleluya. Cuando amamos a Cristo, cuando amamos a Dios, queremos estar ahí en la presencia de Dios, buscándole de día, de noche, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, aún cuando estamos bien, aún no solamente en las aflicciones, no, también queremos agradecerle, porque queremos ser agradecidos con Dios, aleluya. Pero dice el apóstol Pablo, no sé qué es mejor, porque él sabía que si él estaba acá en la tierra era con un propósito, para enseñarnos la palabra a todos los seres humanos. Y él decía, si me voy, dice, no sé cuál de las dos cosas escoger, porque para él humanamente decía, si muero me voy con Él, para mí es mucho mejor. Pero Señor, pero si es por causa de tu obra, mejor déjame un poquito más. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros como hijos de Dios, que si estamos en la tierra, hagamos la obra de Dios aquí en la tierra. Prediquemos a ese Cristo vivo, a ese Cristo que entregó su vida por nosotros. Porque si no hubiese sido así, mis amados, ninguno. Por eso el Señor dice que Él tuvo misericordia. Cuando Él dice, vio las multitudes y tuvo misericordia de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor, Él tuvo misericordia. Y siempre lo hemos dicho, la misericordia, en cierto modo, la misericordia es que el Señor vio la miseria del ser humano sin Él, vio la miseria que vivimos. Si no lo tenemos a Él, no somos nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Aleluya, aleluya. Eso es lo que tenemos que ver, mis amados, que cuando Dios está conmigo o contigo, lo tenemos todo. Pero cuando definitivamente todo ser humano que no tenga a Dios, por eso dice que es miserable, que vive en una miseria espiritual, aunque tenga dinero. Esos hombres que tienen mucho dinero, lo único que tienen es dinero, no más, pero no tienen a un Cristo. El dinero se queda aquí, el dinero dice que se lo comen las polillas, el dinero se deshace, pero el que tiene a Cristo es rico, rico. Aleluya, aleluya, aleluya.
Biblia por un momento. Ya vamos terminando. Quiero que vayamos a Hechos 9, versículo 30. Aleluya, dice. Aleluya, ¿lo tienen? Hechos 9:30 dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo volvieron a enviar a su lugar, de donde él era, Saulo de Tarso, él era de allá. Entonces dice que lo enviaron allá, lo enviaron a su pueblo natal. Y en el versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Dice que las iglesias tenían paz. Aunque viniera aflicción, tenían paz. Aunque viniera persecución, tenían ese gozo de Dios, que el Señor estaba con ellos y no los iba a dejar. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. No solamente hay en Judea, sino en todas. Recordemos que antes los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero el Señor permitió que todos ellos conocieran de Dios, así como nosotros conocemos de Dios. Y qué hermoso cuando nos dice que se fortalecían por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado y que vive dentro de mí, que vive dentro de ti. Si no fuera por el Espíritu Santo, no sé si soportaríamos tantas cosas, pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí. Lo dice la palabra, vive en mí. Él es el que nos empodera, aleluya. Él es el que nos empodera. Él es el que permite, Él es el que nos guía, el que permite que nosotros, cuando cometemos pecados, seamos redarguidos y nos arrepintamos. Es el Espíritu Santo el que nos dice allá dentro de nosotros, el que no nos deja en paz cuando pecamos, cuando cometemos pecado y no podemos dormir y no podemos estar en paz. Es el Espíritu Santo, porque Él está allá dentro de nosotros redarguyéndonos para que nos arrepintamos. Eso es esta obra maravillosa del Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya, aleluya. Dice que aunque Pablo era perseguido, mientras tanto la iglesia seguía creciendo. Dice el evangelio, y los apóstoles, llegó a Judea, a Galilea y a Samaria, y pronto llegaría hasta lo último de la tierra. Y en estos momentos todavía el evangelio está llegando hasta lo último de la tierra. Aleluya, está llegando hasta lo último de la tierra. Y dice que la iglesia se fortalecía cada día más en el Espíritu Santo. Qué hermoso, qué precioso, que algún día podamos nosotros decir: Señor Dios mío, no importa lo que venga, no importa las aflicciones, Señor, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, aleluya. Colóquense sobre sus pies, mis amados. Vamos a adorar al Señor, vamos a decirle que nos dé de beber de esas aguas, de esa palabra, que nunca más volveremos a tener sed. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, porque tú, Señor, permitiste, Señor, Padre de la gloria, que el apóstol Pablo nos dejara esta enseñanza, Señor, que nos mostrara ese espejo, Dios mío, de lo que Él vivió, Dios. Y Padre, te doy gracias, mi Rey. Te doy gracias, mi Jesús de Nazaret. Quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya. Así es. Quiero estar en ti, Señor. Y poderte contemplar. Aleluya. Ayúdanos a contemplarte, Señor. Necesito estar contigo. Aleluya, sí, Padre. Necesito adorar. Sí, Señor, necesitamos, es una necesidad. Quiero estar Oh, sí,
Padre, queremos, Señor. y poderte Aleluya, contemplar. Señor. Queremos contemplarte, Señor. Queremos contemplar tu hermosura. Necesito Sí, estar Señor. contigo. Necesitamos, Señor, estar contigo. Necesito Padre. adorar. Aleluya, sí, Señor. Danos de beber. Dame de beber Aleluya. de tu manantial. Aleluya. Dame de beber. Oh, sí. Necesito. Sí, Señor, necesitamos más y más ser llenos de ti. Dame Sí, de beber. Señor. Oh, sí, danos de tu palabra, Señor. De tu manantial. Sí, Padre, para no tener sed jamás. Aleluya. Sí, Señor, danos de beber, Dios mío. Necesitamos más y más y más, Señor. Quiero estar en tu presencia Díselo con todo tu corazón, mi amado, mi amada. y poderte Sí, contemplar. Señor, queremos contemplar, Señor, tu hermosura. Necesito estar contigo. Sí, Padre, es una necesidad buscarte, Señor. Necesito Aleluya. Señor, ayúdanos a ser adoradores. dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Sí, Señor, danos de beber, Señor. Dame de beber Sí, Padre. de tu manantial. Dame de beber. Sí, Señor. Necesito más. Sí, Señor, yo quiero más y más de ti, Señor. Todos los días de mi vida quiero ser llena de ti, Señor. Llena, Señor. Padre, yo quiero más y más, Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Padre. Más de ti, Señor, más de tu Santo De tu Espíritu. espíritu, Aleluya. más de tu presencia. Sí, Señor, tus hijos queremos más, tus hijos queremos ser llenos de ti. Aleluya. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, a recibir cada día más y más de ti, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Más de ti, sí, Señor. Aleluya. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más.
ser llenos de tu presencia, Señor, a llenarnos, Señor, a alimentarnos, Señor, cada día más y más con tu palabra, Señor, porque esa es la única llenura, Señor, esa es la única, el único alimento, Señor, que nos llena, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra alma, cuerpo y ser, Dios mío, nuestro espíritu, Señor, se llene de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, gracias, maravilloso Padre, a ti te damos gracias.